Este debate lleva mucho tiempo y algunas cosas ya están corregidas en la ley. Lo primero que tenemos que recordar es que con motivo de la crisis del 2008-2009, la deuda de las entidades federativas y los municipios se incrementó en forma muy importante. En el 2008 era de 203,000 millones y en 2014 aumentó a 510,000 millones de pesos. Este importante crecimiento implicó el 1.72% que representaba el PIB en 2008 pasara a 3.11% del PIB en 2014. Pero cabe señalar que en 2014 fue un poco menor que en el del 2013, lo que indica que el crecimiento de la deuda se ha venido moderando como proporción del PIB. La mayor parte de la deuda de los estados está garantizada por las participaciones federales que reciben de la federación y este es el problema principal, por lo que la proporción que representa las participaciones federales es muy relevante. En 2008 representaba el 50.7% y llegó en 2013 al 90.7% de las participaciones federales. En 2014 disminuyó un poquito y se ubicó en 87.2%. A nivel de entidad federativa existen diferencias muy importantes. Pongo datos 2014, cierre. En 2014, la entidad más endeudada en valores absolutos fue el Distrito Federal, con cerca de 67,000 millones de pesos, el 13% del total de la deuda de todos los estados. Sin embargo, como proporción del PIB, fue de los estados más bajos, el 5.2%, cifra muy inferior a estados más chiquitos. Por ejemplo, Durango, que tiene 5.9%, Veracruz 6.5%, Michoacán 6.8%, San Luis Potosí 8.6%, Zacatecas 9.2%, entre otros. Pero la deuda del Distrito Federal como proporción de sus participaciones es del 105%. Aún siendo enorme, es menor a la de otros estados más chiquitos que además viven solo de participaciones federales, a diferencia del Distrito Federal que tiene 56% de ingresos propios. Pero decía yo, la deuda del Distrito Federal como proporción de participaciones federales es de 105%, pero es menor a Nayarit, Sonora, Veracruz, Nuevo León, Colima, Chiapas, Quintana Roo, etcétera, que rebasa el 277% como proporción de las participaciones federales. Y debemos poner un alto a esta dinámica de comprometer las participaciones federales, ya que el único presupuesto de la mayoría de las entidades es justamente las participaciones federales. Y esta ley corrige ese problema. Era mi pedido que de una vez por todas se prohibiera en la ley el uso de las participaciones como garantía para contratación de deuda. Y en efecto, como lo decía aquí el senador Bartlett, el tema de poner como garantía las participaciones federales para endeudar a las entidades fue un gran negocio a la luz de la crisis del 2008-2009 que organizó Protego, el otrora Protego, para hacer un gran negocio que benefició a unos pocos con cantidades gigantescas de recursos públicos en detrimento de la población que habita en los estados de la Federación. Varios estados, estamos haciendo el análisis uno por uno, no tienen presupuesto. No hay presupuesto, se lo llevó este contrato de participaciones federales. Esta ley corrige la dinámica de corrupción, por eso yo estoy a favor de la ley, porque por fin vemos candados que impiden
que esta dinámica pueda continuar. Insistimos, el problema de la deuda de las entidades federativas no es tanto su monto o la proporción que representa del PIB, ya que es relativamente baja si se compara con el sector público federal, que rebasa ya el 40% del Producto Interno Bruto, la deuda del gobierno federal, sino el problema es el costo que dicha deuda tiene y que merma la ya de por sí débil situación financiera de los estados de nuestro país. Por ello, el indicador más relevante para calificar el nivel de endeudamiento es la proporción que representa el pago anual de la deuda de las participaciones que reciben de la Federación, ya que esto significa que los recursos que tienen para destinar anualmente al pago de sus obligaciones es al mismo tiempo la única disponibilidad que tienen para financiar su gasto. Por ello debe hacerse un cálculo de dicho pago anual con base en el monto de la deuda, el plazo y la tasa de interés promedio que está contratada. Esto lo tendrá que hacer la Secretaría y en efecto, aquí hay que fijarnos, digo otros datos rápido. Hay 4 entidades que destinan más del 20% de sus participaciones al pago de la deuda. Quintana Roo, 28%, Coahuila, 24.5%, Nuevo León, 21.9%, Chihuahua, 21.7%. 3 entidades federativas, Zacatecas, Baja California y Veracruz, pagan más del 10% de sus participaciones. El resto de las entidades pagan menos del 10%. Solo para fines comparativos es conveniente señalar que el gobierno federal destinará casi 10% del presupuesto al pago de los intereses de la deuda en 2015, más que 21 entidades federativas. Aparte de la merma que representa el pago de la deuda, existe una total falta de transparencia en lo relativo al uso que se le ha venido dando a los recursos de deuda, lo que reviste una importancia superlativa. La Ley General de Deuda establece que solo se puede usar deuda para fines de inversión, para proyectos que generen recursos para su propio pago. Eso lo dice la Ley General de Deuda. Y esta ley que estamos aprobando contiene esos preceptos y además de la Ley General de Deuda, esta que está enfocada a las entidades, contiene el requisito que ni un quinto puede usarse para gasto corriente, todo tiene que utilizarse para gasto de inversión. Y si ustedes revisan la Ley de Ingresos de la Federación 2015 que se aprobó, pero todas las leyes de ingresos desde el 97 a la fecha, traen un artículo 3, donde vienen todos los requisitos que se le ponen a la deuda del Distrito Federal a fin de que este Congreso le autorice deuda al gobierno del Distrito Federal y ponen como 30 requisitos, muchos requisitos. Por eso el Distrito Federal es la única entidad que destina el 100% de su deuda solo y exclusivamente a proyectos de inversión y a proyectos que generan ganancias para el propio pago de esta deuda. No así los otros estados. Ahora esta ley exige esos mismos requisitos para todas las entidades. A mí me parece que es una regulación que a la vista del tiempo antes nos enojaba, como ha enojado al senador Mario Delgado, que tiene mucha razón en parte de lo que dice. Nos molestaba ser discriminados por el Congreso, pero a la distancia vemos que ha habido más orden, mayor transparencia, mayor control, a diferencia de otras entidades que ha habido uso indiscriminado en gasto corriente y en otras cosas que ya no quiero describir. Pero esta ley corrige estos gravísimos problemas que venían pasando, ciertamente no en todas las entidades, pero sí en las más importantes. Entonces hay que votar a favor porque el problema principal que se venía atravesando desde el 2008-2009 queda corregido. Gracias. Muchas